Pues bien, agradecemos muchísimo su asistencia nuevamente. Les damos la bienvenida a las personas que en este momento se siguen conectando con nuestro webinar. Hoy hablaremos o responderemos más bien a una pregunta que estoy segura a todos los que estamos en este momento reunidos nos interesa. Y es, ¿qué hacer frente a un embargo de alguna autoridad tributaria? Hablaremos de los mitos, las realidades y las experiencias prácticas. Y para esto está con nosotros nuestro asociado Daniel Díaz. Él hace parte del equipo de impuestos y planeación patrimonial, tiene experiencia asesorando y representando a clientes en litigios complejos contra entidades nacionales, departamentales y municipales. Su práctica abarca tanto el litigio tributario como el constitucional, incluyendo acciones públicas de inconstitucionalidad y tutelas para la protección de derechos fundamentales. Cuenta con una destacada trayectoria en la Corte Constitucional de Colombia y lo que esto le ha permitido tener una visión integral sobre la interpretación y aplicación de normas constitucionales en contextos tributarios. Daniel es abogado egresado de la Universidad del Rosario y es magíster en Derecho, Gobierno y Gestión de la Justicia de la Universidad de los Andes. Su enfoque estratégico y profundo conocimiento normativo lo convierte en un aliado clave para enfrentar desafíos legales de alto impacto. Ha sido docente en reconocidas universidades del país. Pues bien, si están de acuerdo, damos inicio. Le cedo la palabra al doctor Daniel Díaz y agradecemos infinito nuevamente su asistencia. Esperamos este espacio sea de todo su interés. Gracias. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación. Ahí creo que ya la deberían estar viendo. De nuevo les extiendo el agradecimiento que Estefanía ya les hacía saber por sacar este espacio en su mañana para hablar de este tema tan apasionante como son los embargos en materia tributaria. Yo voy a intentar partir esta charla en 3 niveles, uno muy general, uno medio y uno muy específico. La respuesta concreta que origina esta charla de cómo afrontar los embargos tributarios va en el nivel más específico, y esto lo hago así porque cada vez que yo he tenido que explicar este tema, si comienzo desde los puntos más específicos, nos toca siempre comenzar a subir para explicar la normativa y para explicar qué es un mandamiento de pago, qué es un título ejecutivo, etc. Entonces, voy a intentar ser muy rápido para no quitarles más de la hora que tenemos programada. Entiendo, hay un espacio de preguntas también que ustedes pueden ir dejando en el chat a medida que vayamos avanzando, y intentaremos resolverlas todas hacia el final. Y espero que les sea de utilidad esta charla. De entrada, en el nivel más general, yo creo que uno debe preguntarse qué es el cobro coactivo. Cuando uno le hablan de cobro coactivo, ¿de qué le están hablando? Y sin duda, más allá de que parezca un coco y de que parezca un monstruo, el cobro coactivo no es nada más que la facultad que tiene la administración de cobrar sus propias deudas. A diferencia de lo que nos pasaría a nosotros como particulares, que tendríamos que acudir ante un juez civil, ante un juez comercial, para pedir el cobro y la ejecución de algún deudor que tengamos. La administración tributaria, bajo el entendido de que vela por los intereses de toda la sociedad y de que los recursos que necesita y que recauda son usados a favor de todos, tiene la facultad dada por el legislador de cobrarse sus propias deudas, actuando a la vez como juez y parte en estos procesos de cobro coactivo. Por eso es que estos procesos son tan peligrosos y son tan difíciles de afrontar, porque yo no tengo un tercero que me pueda ayudar y que me pueda garantizar mis derechos. Si yo no me los garantizo, si yo no velo por mis propios derechos, al final voy a tener que acudir a una tutela, voy a tener que acudir a algún proceso extraordinario para poder desembargarme o para obtener la protección de mis derechos. ¿Quién está obligado a aplicar el proceso de cobro coactivo? El proceso de cobro coactivo no es, cuando hablamos de proceso coactivo, no hablamos solamente del proceso contenido en el estatuto tributario, pero generalmente hablamos del proceso contenido en el estatuto tributario. La facultad de cobro coactivo es, como les explicaba, un derecho que tiene la administración. Entonces nos surge la duda de quiénes tienen esa facultad. Pues en varias leyes nos dan algunas luces sobre dónde deberíamos estar. Entonces aquí yo les cito la ley 1067 de 2006 y también el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pero al final estas leyes no nos responden la pregunta de fondo: quiénes sí y quiénes no.
Entonces, con miras a encontrar esta respuesta, nos hemos sentado a realizar un estudio de qué dice la normativa respecto de cada una de las entidades. Evidentemente, el estatuto tributario aplica principalmente a las autoridades tributarias. Entonces, la DIAN a nivel nacional y las secretarías de Hacienda distritales, municipales y departamentales están obligadas a aplicar el procedimiento de cobro coactivo del estatuto tributario. Pero vienen dudas que nos han planteado y que han tenido clientes respecto de si otras entidades podrían o no aplicar el procedimiento de cobro coactivo. Entonces, por ejemplo, la unidad de gestión eh, tiene una creación extraña porque se crea por Ley Nacional de Desarrollo, no se establecen claramente sus funciones, el procedimiento que le aplica nunca fue claro, en este momento uno tiene que buscar al menos 3 normas para entender cómo funciona este proceso de fiscalización que hace la UGPP, pero lo que sí tenemos claro es que una vez que han constituido sus títulos y una vez me han dicho que yo debo algún monto por parafiscales o por pensiones, me lo pueden cobrar a través de la facultad de cobro coactivo y esa facultad es explícitamente la reglada en el estatuto tributario. Igual las superintendencias en algunas ocasiones tienen facultades tributarias, facultades de cobrar tributos, como las contribuciones que se pagan a favor de ellas para su funcionamiento. En esos casos, la norma también establece que deben aplicar el estatuto tributario. Vienen dudas aún más complicadas, como una vez que nos llegó un cliente, un caso con una discusión compositiva, que es la ARL pública, en la que nos decía, yo no entiendo si ellos no pueden cobrar directamente a través del procedimiento de cobro coactivo, si no lo pueden hacer, si tienen que acudir ante un juez, pues sí, positiva, tiene que surtir todo un procedimiento administrativo y una vez lo surte y decide que yo tengo una deuda por concepto de alguno de los aportes a su ARL, lo puede cobrar a través del procedimiento de cobro coactivo. Igual que Colpensiones, y igual que la Agencia Nacional de Hidrocarburos por los conceptos que la agencia pueda cobrar y la Agencia Nacional de Minería, que aquí no la pusimos. Entonces pareciera en principio que la mayoría de entidades estatales se guían por el procedimiento de cobro coactivo. Tienen las facultades, pero se guían por el procedimiento de cobro coactivo del estatuto tributario. Entonces resulta de mucha importancia entender en qué consiste ese procedimiento. Hay una entidad, puede haber otras, pero yo tengo identificada una entidad que no necesariamente aplica el procedimiento del estatuto tributario, pero que sí tiene una facultad de cobro coactivo, que es la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque la ley le autoriza una serie de prerrogativas en sus términos, entonces ustedes van a encontrar que en ciertas partes ellos reducen términos, yo no tengo 15 días para contestar, sino 5, y si uno no tiene en cuenta estas diferencias, si uno no tiene claro a quién le aplica y a quién no le aplica el estatuto tributario, pues uno termina se le terminan venciendo términos y termina siendo incapaz de defenderse y al final tiene que pagar deudas que tal vez no debía. Entonces vamos a pasar ahora al nivel 2, que es cuál es el procedimiento de cobro coactivo. Esencialmente, y esto uno podría simplemente ponerlo de tarea, y generalmente cuando uno da esta clase uno les dice, bueno, léanse los artículos, es del 823 al 843 del Estatuto Tributario. Son poco más de 20 artículos. No obstante, a mí me gusta explicarlo también, intentar ir punto por punto respecto de en qué consiste este procedimiento. Y esto resulta importante porque los embargos se enmarcan en este mapa. El mapa que vamos a abordar a continuación es nuestro campo de batalla con la administración tributaria. Si yo no tengo claro en qué mapa estoy discutiendo, pues simplemente llegan, me embargan y yo no tengo ni idea en qué parte del proceso estoy, si ya me puedo defender, si no me puedo defender, qué puedo hacer. Entonces, por eso es muy importante dejar claro cuál es el procedimiento de cobro coactivo. Esencialmente, el estatuto cubre una sección de qué documentos sirven para que me cobren, unos supuestos para que esos documentos sean válidos, qué es un mandamiento de pago, que también lo vamos a ver, qué opciones de defensa tengo, las respuestas que me puede dar la administración, en qué momento puede intervenir un juez, qué son las medidas cautelares, que eso lo vamos a dejar hacia el final, porque como les decía, es la última parte de esta charla, la respuesta que hacer ante un embargo y algunos temas misceláneos. Esencialmente, el proceso de cobro coactivo, y aquí lo voy a explicar lo más gráficamente que se pueda, usted tiene una cuenta bancaria en alguna institución financiera, usted está muy tranquilo, vive su vida, no está pensando en ninguna autoridad tributaria, no está pensando en deudas con la administración. No obstante, como decía Benjamin Franklin, nada más seguro que la muerte y los impuestos.
llega el recaudador de impuestos. Y ahora con la ayuda de la fiscalía, pues el símil con el sheriff de Nottingham es aún más claro, pues porque pues, llegan no solamente con facultades administrativas, sino a veces incluso con facultades de policía, llega el recaudador de impuestos, llámele como lo quiera llamar, y le dice que tiene un título ejecutivo en su contra y que usted le debe una plata. Entonces usted dice, bueno, ¿qué es un título ejecutivo? ¿No? ¿De qué me están hablando cuando me hablan de un título ejecutivo? Esencialmente, un título ejecutivo tiene dos definiciones, una comercial y perdón, una civil y una administrativa para efectos tributarios, son la misma. Aquí no se dejen confundir. Esencialmente, un título ejecutivo es un documento en el que está contenido una obligación clara, expresa y exigible y tiene que constar en un documento. Eso para efectos de nosotros, los ciudadanos de a pie, generalmente se ve en la forma de una letra de cambio, un pagaré, algún documento que yo le di a mi acreedor a cambio de que él me prestara un dinero o de que me garantizara una obligación. No obstante, como ya les explicaba, la autoridad tributaria tiene la facultad de darse sus propios títulos. Entonces, el estatuto tributario, sin omitir la definición que está en el Código General del Proceso, que es la que les acabo de dar, documento donde consta una obligación clara, expresa y exigible, el estatuto tributario nos dice, bueno, ¿qué documentos cumplen estos requisitos en materia tributaria? Entonces, de entrada, ustedes deben tener claro, porque alguna vez lo pueden haber vivido, la administración tributaria puede usar múltiples elementos para cobrarle. El primero y el más obvio, pensaría yo, es la declaración que usted le presenta. Si usted le dice a la administración tributaria que le debe 100 pesos y no se los paga, usted ya le dijo que le debe 100 pesos. Entonces, cuando usted presenta su declaración de IVA, su declaración de renta, su declaración de retención y usted decide no pagarla, por X o Y motivo, porque la normativa autoriza en algunos casos no pagarla, porque usted decide compensarlo con un saldo a favor, usted en ese momento, la administración le está dando a la administración un título ejecutivo. La administración ya tiene una obligación clara, expresa, exigible a cargo suyo que va a pretender cobrar en algún momento. Hemos visto el momento más cercano en el que hemos visto que inicia un proceso de cobro activo son 2 meses después de que yo presenté la declaración. Y si ustedes lo piensan, es supremamente rápido para efectos de todas las posibilidades que yo tengo para pagar esa obligación. Esa siendo la más obvia, la liquidación privada que yo hago a través de una declaración. La segunda es cuando la administración decide modificarme a mí a alguna de mis declaraciones diciéndome que debía pagar más. Entonces, hay todo un procedimiento, que no les voy a aburrir con ese procedimiento, pero al final de ese me expiden una liquidación oficial en la que me dicen, su declaración de renta estaba mal, su declaración de renta tenía errores, yo se la acabo de corregir, ahora usted no debía 100 pesos, sino que debe 200. Eso significa que yo, muy juiciosamente, que había pagado mi declaración de renta de 100 pesos, ahora debo 100 pesos más. Eso constituye también un título ejecutivo. De este tipo, no solamente de liquidaciones, hay muchos otros actos que pueden constituir título, los que le determinan una sanción a su cargo, por ejemplo, pero cualquiera de estos que emana de la autoridad tributaria y que le dice, usted me debe más plata de la que pagó, o incluso usted me debe una plata que usted no tenía del RAR que pagó, que son los casos, por ejemplo, y lo habrán visto también, de las autoridades tributarias distritales o municipales, donde le dicen, usted ejerció actividades en este municipio, no declaró ICA, págueme. Esas discusiones de aforo en donde me decían usted tenía que declarar, pero no declaró, si yo las dejo llegar hasta un final, se constituyen en título ejecutivo y me las pueden cobrar a través del procedimiento de cobro coactivo. La tercera, que también creo que es obvia, es yo inicio una discusión, no estoy de acuerdo, lo llevo ante un juez y el juez me falla en contra. El juez dice que efectivamente yo sí debía los 100 pesos de más en esta jurisdicción o a la Administración Tributaria Nacional. Esa sentencia también puede ser usada por la Administración Tributaria para iniciarme un proceso de cobro coactivo. Entonces, ustedes ven que es un mecanismo muy reglado porque me dice qué documentos sí, qué documentos no. Al final yo, como a cualquier persona natural o jurídica, podría suscribir un pagaré a la autoridad tributaria y me lo podrían cobrar, posiblemente no a través del procedimiento de cobro coactivo, pero sí me lo podrían cobrar. Eh, el punto de fondo es que como la administración tributaria se da sus propios títulos y se cobra sus propias deudas, el legislador, digamos, en defensa de los contribuyentes y de los ciudadanos, le ha dado unas reglas que tiene que seguir al momento de hacerlo. Entonces llega la autoridad tributaria, ya no el sheriff de Nottingham, y le dice, usted
me debe una plata, ¿no? Entonces le dice, y generalmente lo que la DIAN, lo que la administración tributaria, en general la DIAN, pero puede ser alguna autoridad tributaria municipal, distrital o todas de las que les expliqué que pueden usar el procedimiento de cobro coactivo, generalmente cuando vienen a cobrarle, esa deuda es más de lo que usted tiene en su cuenta bancaria. Y en ocasiones es más incluso de lo que usted tiene en su patrimonio en general. Para cobrarle, la administración tributaria le saca una cosa, le envía un documento que nosotros llamamos mandamiento de pago. Mandamiento de pago, como su nombre lo dice, no es nada más que una orden de pago. La administración tiene 5 años para sacarle esta orden de pago desde que constituyó el título, desde que usted presentó la declaración, desde que le sacó la liquidación oficial, desde que tiene sentencia en firme por parte de un juez administrativo. 5 años desde esa fecha. Si no lo hace en esa fecha, aplica la prescripción. Eh, ¿Qué es un mandamiento de pago? Entonces sería la siguiente pregunta. Es esencialmente, como su nombre lo dice, una orden de pago. La tiene que proferir la misma administración que pretende que yo le pague. No es un acto administrativo. Esto ha sido una discusión muy importante. Yo no puedo demandar los mandamientos de pago. Esto es simplemente un acto de trámite que inicia un proceso. Me están poniendo de presente que tengo una deuda, me están pidiendo que la pague. Pero a diferencia de lo que pasa con la mayoría de actos previos, esos actos de aviso que tiene la administración en general, no solo la tributaria, que no modifican la realidad, si yo no me defiendo de este mandamiento de pago, ya debo esa plata. Ya es claro que tengo esa deuda y tengo que pagar. ¿Qué contiene el mandamiento de pago? Pues evidentemente un mandamiento de pago debe decir, oiga, señor, por favor, pague, me tiene que decir cuánto tengo que pagar, me debería liquidar intereses o al menos decirme que tengo que pagar con intereses a cargo. Y aquí viene otra de las dudas grandes que hemos visto de varios clientes, es que a mí la administración tributaria en la misma declaración me está cobrando ICA y RETEIC, me está cobrando renta, retefuente y el impuesto a las ventas. O me está cobrando impuesto al consumo y una estampilla. Pues efectivamente la norma dice que a usted le pueden cobrar todas las deudas que usted tenga vigentes, que tengan título ejecutivo y que usted no haya pagado, se las pueden cobrar en el mismo mandamiento de pago. Entonces, usted puede tener un mandamiento de pago. Obviamente, depende de cada autoridad. La nacional le va a cobrar las deudas nacionales, la departamental le va a cobrar las departamentales y la municipal le va a cobrar las municipales, pero le puede cobrar todas las deudas que usted tenga vigentes en ese momento en su jurisdicción. Eso es esencialmente un mandamiento de pago. Eso es lo que la administración le envía. Le dice, oiga, señor, por favor, págueme. Con base en eso, ustedes dicen, bueno, ¿yo qué voy a responder? ¿Qué hago ahora que me están pidiendo que pague? Y usted para pensar y responder tiene 15 días desde que le envían el mandamiento de pago. Eso, nosotros digamos, en estos nombres súper técnicos le decimos excepciones al mandamiento de pago, porque aquí yo no puedo responder lo que quiera. Aquí la norma me dice, usted solamente puede responder alguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque yo aquí no puedo iniciar discusiones de fondo. Yo aquí no puedo decir, no, es que la obligación es injusta, es que la obligación no es equitativa, es que la obligación vulnera la igualdad. Aquí nada de eso importa, porque el supuesto que estamos partiendo es que yo ya tengo una obligación clara, expresa y exigible. Todo lo que quería discutir lo debía haber discutido antes de tener esa obligación, antes de que la administración llegara a sacarme una liquidación oficial, antes de haber presentado mi declaración de renta. Si ya lo hice y no he pagado, en este momento el legislador no me abre la puerta para entrar en esas discusiones tan teóricas y digamos de justicia, sino que me dice, usted puede responder alguna de estas cosas. Y aquí yo intenté ponerlo en términos muy de a pie. De nuevo, ustedes pueden acudir al 831 si quisieran profundizar. Hay algunas que estoy tocando dentro de la misma, pero esencialmente usted, ¿qué le puede decir a alguien que le cobra? Pues yo ya le pagué. Entonces usted lo que le dice a la administración es, vea, aquí está mi recibo de pago, usted me está cobrando una deuda que ya está saldada. Ya, pues váyase a su casa, muchas gracias, hasta luego. La siguiente pregunta que usted puede respuesta que usted puede plantear es, tengo un acuerdo de pago y aquí vamos a ver en qué consisten los acuerdos de pago. Un acuerdo de pago es esencialmente, a mí me dieron una facilidad, yo no podía pagar los 100 pesos en un solo golpe, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a partir a lo largo de un año o hasta 5 años y usted en esa línea pues no me puede ejecutar.
yo estoy discutiendo esta obligación, por ejemplo, que era lo que les planteaba, de a usted le dicen que debe algo o que debe más de lo que declaró, entonces usted, obviamente eso no es que sea ya palabra de Dios, y entonces usted tiene que pagar, usted puede discutir, y si usted está discutiendo, sea ante la administración, en sede administrativa o ante un juez, en sede judicial, usted tiene la facultad de decirle, vea, hasta que a mí, usted o un juez no me defina si yo de verdad debo esta plata, usted no me puede cobrar, usted no puede iniciar este proceso de cobro. La cuarta opción que tengo es, ya pasaron más de 5 años, esta deuda ya prescribió, lo siento, como les explicaba, ese es el plazo máximo que tiene la administración para cobrarme una deuda. O la última, y esta es una de las más difíciles en la práctica, es esta deuda no existe, porque cuando yo digo que la deuda no existe, no estoy diciendo que ya la pagué, no estoy diciendo que la estoy discutiendo y un juez me dijo que no la debía, estoy diciendo que esta deuda en absoluto existe, o sea, no hay título, no existe nada. Ahí conseguir pruebas de la inexistencia de algo siempre es complicado, porque es una negación y al final el que niega tiene una dificultad grande de probar. La administración tributaria entonces se le devuelve, le da la razón o no le da la razón, y ese darle la razón o no darle la razón lo hace a través de una resolución que resuelve las excepciones. O sea, responde a lo que usted dijo. Esa resolución que resuelve las excepciones tiene que expedirse dentro del mes siguiente a cuando usted presentó su escrito de excepciones. Y usted, como en cualquier rama del derecho, como en cualquier eh, actuación administrativa, tiene el derecho de lloriqueo, que es el recurso. Usted presenta su recurso de reconsideración, perdón, de reposición en este caso, contra la resolución que resuelve las excepciones. Usted le dice ahí, usted no entendió, aquí están mis pruebas de nuevo, le estoy diciendo que yo no le debo esa plata. Eso lo tiene que hacer dentro del mes siguiente a que le notifican la resolución. Si usted no hace nada, o si simplemente la administración no le hizo caso, no le creyó, no fueron pruebas suficientes, la administración da su orden de ejecución y a usted lo ejecuta. Eso significa que a usted le pueden hacer efectivas todas las garantías que se hayan constituido en su contra, y le pueden embargar, le pueden hacer efectivo cualquier forma de pago que tenga la administración tributaria. Evidentemente no lo quemarán en la hoguera, pero creo que es muy gráfico respecto de a qué punto podemos llegar y las posibilidades que tenemos de defensa si dejamos el proceso llegar a este punto. En este momento usted ya tiene posibilidades de defensa muy, muy bajas. Aquí entonces nos vamos a ir al tercer nivel. ¿A qué ocurre en la práctica, en el campo de batalla, cuando usted ya se enfrenta a la administración tributaria? En la práctica, hoy en día, y aquí yo tenía la idea de poner muchas noticias que últimamente han salido de la DIAN, pero quedaba un poco saturada la diapositiva. La DIAN tiene la facultad, y cualquier autoridad que pueda ejercer las facultades de cobro coactivo a través del estatuto tributario tiene la facultad de, antes de iniciar todo este proceso que le inicie, antes de mandar el mandamiento de pago, antes de comenzar a discutir con usted, embargarle o establecer cualquier medida preventiva para que usted pueda pagar. Entonces, aquí hablemos de embargos, secuestros, antes incluso de decirle, de avisarle que usted tiene una deuda vigente. Y esto, ustedes sabrán, es lo que le está pasando a la mayoría de contribuyentes. Oiga, me llegó una notificación del banco, me llegó una notificación de la oficina de registro, me llegó una notificación de la oficina de tránsito, me tienen embargado. No tengo ni idea de por qué. Pues el estatuto tributario establece clarísimamente que eso es legítimo, es legal, ¿no? La discusión de si es legítimo o no, que a mí me embarguen sin que yo tenga ni idea de cuál es la deuda, puede ser una discusión, pero al final la discusión es para qué sirven o qué son las medidas cautelares. Si uno define qué son las medidas cautelares, entiende por qué estas facultades tan exorbitantes de la administración tributaria. Esencialmente, la medida eh, cautelar busca la garantía de la deuda. Digamos, nadie en este webinar hará eso, pero seguramente alguien que le dicen, oiga, le voy a cobrar X plata, pues comenzará a pasársela a sus hijos, comenzará a pasársela a sus familiares, comenzará a pasársela a alguien más. Y la administración, precisamente para evitar eso, embarga. El problema realmente de fondo es si una empresa puede eso, con facultades de fiscalización que tiene la administración,
no es lo mismo, evidentemente, intentar embargar a una persona natural, que pues listo, ahí es una persona natural, a una empresa de quien dependen pues empleados, que tienen que pagar otras obligaciones, que se ven problemas muy graves con este embargo. Las medidas cautelares son provisionales, es decir, este no es el final del proceso. A usted lo embargan, pero eso es apenas el comienzo. A usted no le han ni siquiera notificado mandamiento de pago, lo tienen que hacer, o sea, tiene que hacerse todo el proceso. Y ese embargo que constituyen en su contra no es un pago tampoco, no es todavía el pago que usted tenía que realizar, ya listo. Entonces me embargaron, ya yo no debo un peso. Esto tiene tela, tiene un poquito más de trámite que tenemos que surtir. Son accesorias porque dependen efectivamente de este proceso de cobro que les acabo de explicar. El embargo no existe en sí mismo, aun cuando en este momento pareciera que sí, con embargos que duran más de 3 meses, 4 meses antes de que me notifique el mandamiento de pago. El embargo no puede existir por sí mismo. El embargo tiene una finalidad accesoria, garantizar que me paguen una deuda. Es instrumental en el sentido precisamente de que lo que busca es servir al, 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 la, al recobro que busca hacer la administración tributaria a través del proceso de cobro coactivo, y son preventivas en el sentido de que no buscan castigarlo, no deberían buscar sancionarlo, deberían simplemente buscar garantizar la obligación que usted tiene a cargo de la autoridad que se trate, en este caso, y por ser la regla general, la DIAN. Eh, Vamos a hablar de embargos principalmente porque es el mecanismo por excelencia que tiene la administración tributaria y que tiene la DIAN para obtener el pago, y en ocasiones lo usa no a medida, no a modo preventivo, sino que lo hace a modo coercitivo, porque entonces usted qué hace si ya tiene la cuenta embargada, usted qué hace si tiene el inmueble que iba a vender embargado, qué hace si tiene el carro embargado, pues usted lo que hace generalmente es conseguir la plata de algún lado y pagar. Y se vuelve un poco un mecanismo ya no preventivo, sino coercitivo para obtener ese pago. El embargo esencialmente es una de estas medidas cautelares que lo que hace es tomar un bien del deudor y sacarlo del comercio. Y esto pues aplica para una infinidad de bienes. Cualquiera que esté sujeto a registro, usted simplemente le dice a la oficina de registro, entonces aquí, instrumentos públicos para inmuebles, le dice, oiga, yo embargué este bien inmueble, no lo deje mover, no lo deje vender, no deje que se haga nada sobre él hasta que me paguen mi deuda. Se pueden embargar créditos, se pueden embargar bienes muebles. Los bienes muebles generalmente se embargan a través del secuestro, entonces yo necesito tener la tenencia física del bien para considerarlo realmente embargado. Las acciones, bonos o certificados, pero la más usual y la que ha venido siendo usada, digamos, un poco para todos los contribuyentes son los embargos de dinero en cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque además esta es la más sencilla. La administración generalmente lo que hace es que manda una resolución a todas las entidades financieras y le dice, vea, si usted tiene alguno de estos contribuyentes en su listado de clientes, embárguele cualquier cuenta que tenga. Y generalmente las empresas incluso no tienen más de 3, 4 cuentas bancarias y a través de ellas mueven casi toda su operación, incluso empresas muy grandes, con que a usted le embarguen dos. Es muy posible que eso ya le deje congelada una parte importante para pagar nómina, proveedores. Es una medida coercitiva muy agresiva, muy violenta y muy efectiva también para efectos del recaudo. ¿Cómo funciona el curso normal? Y aquí esto no es que no exista normativa al respecto, es que no existe ley. La administración tributaria, cada administración tributaria tiene un manual de cobro. Ese manual de cobro es el que usted tiene que revisar, a ver cómo le van a notificar al banco, qué le van a decir al banco, qué le van a embargar, qué no le van a embargar. Entonces esto varía caso a caso muy grandemente porque no está en la ley. Nada les exige, por ejemplo, acudir primero a las cuentas y no a los inmuebles. Es una decisión un poco de cobro, como cualquier entidad financiera tendría su propio manual de cobro. También las entidades administrativas tienen sus manuales de cobro y sus propios reglamentos sobre cómo se establece el cobro. Pero esencialmente el curso normal que hemos visto ante cualquier autoridad administrativa que intenta cobrar una deuda es: le envía la orden al banco, el banco congela la cuenta, congela los recursos, le consigna esos recursos a Banco Agrario para constituir títulos judiciales, y meses después me sacan un mandamiento de pago y me dicen, vea, su embargo se origina en la deuda tal,
que está por tanta plata y que hoy en día tiene tantos intereses. Si usted se espera y no hace nada, y si usted espera que le manden el mandamiento de pago, pues usted va a tener esa cuenta congelada, esos recursos quietos durante, en el mejor de los casos, hemos visto que han sido 3 meses. Y eso porque hoy en día muchas oficinas de cobranzas ni siquiera están corriendo con el mandamiento de pago, están corriendo con los embargos porque saben que eso es mecanismo suficiente para obtener el cobro. De nuevo, ¿qué puedo decir yo ante un embargo? Y aquí me devuelvo a lo que hemos dicho. ¿Qué puede decir usted ante el cobro que le está haciendo la administración? Pues es lo mismo. Usted ante un embargo no puede decir nada distinto a lo que puede decir ante el mandamiento de pago. Pero entonces uno dice, si a mí solamente me notificaron del embargo, yo no tengo ni idea de cuál es la deuda que me toca hacer, pues le toca, desafortunadamente, como la administración, como la legislación permite que a usted le embarguen antes de decirle cuál es el origen de su deuda, pues usted tiene que ir, ojalá presencialmente, a alguna oficina de cobranzas de la entidad que lo está embargando a preguntar y en algunos casos le contestan, en otros casos no le contestan. La mayoría de las veces los funcionarios se apiadan de los contribuyentes y les dicen inmediatamente. En unos casos hemos visto a funcionarios un poco agresivos que dicen, mándeme un derecho de petición para que yo le diga cuál es el origen de la deuda. Y en esos casos, pues usted le va a tocar efectivamente solicitar formalmente que le digan de dónde se origina su deuda. Ahorita vamos a ver cuáles son los términos, pero eso le alarga el trámite 15 días más hasta que le resuelvan su petición. Pero esencialmente, generalmente usted puede ir a la Secretaría de Hacienda o a la autoridad tributaria y decirle, oiga, ¿por qué le estoy debiendo? ¿Por qué me embargó? Y ellos le arrojan un estado de cuenta y le dicen, vea, usted tiene una deuda por IVA, tiene una deuda por renta, tiene una deuda por retenciones, y ahí usted entonces puede sacar sus cuentas y saber cuánto está debiendo y si eso se corresponde a lo que usted tenía en su cuenta. Usted te puede responder efectivamente a ese estado de cuenta o a lo que le diga la administración, yo ya pagué. Usted me está diciendo que tengo una deuda por renta, no sé, 2020, pero pues yo aquí tengo mis recibos de pago, está paga, no entiendo qué está pasando. Entonces usted va a la administración, pelea directamente con el funcionario de Forense y el funcionario de Forense le va a decir, no, pues muy chévere, pero mándelo por escrito, ¿no? Y ahí sí hemos visto muy pocas ocasiones en las que algún funcionario se arriesga a hacer alguna clase de trámite si no está por escrito. Entonces, usted cualquiera de estas respuestas, cualquiera de las respuestas que usted quiera aportar frente a un embargo, lo va a tener que aportar por escrito. Hay unos escenarios fáciles en los que yo tengo que responder y unos escenarios difíciles en los que es más difícil saber qué tengo que responder. Los difíciles, yo creo que ustedes concordarán en que esto causa unas dudas prácticas muy grandes, es no tengo cómo pagar. Esa es la primera. Esa no es una respuesta, además. No está permitida por el legislador como una respuesta válida. ¿Qué hago si no tengo cómo pagar? Pues lo vamos a ver más adelante. O la deuda no existe. Como les planteaba, en los casos en los que yo digo que la deuda no existe, ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo pruebo que esa deuda realmente nunca existió? O no estoy todavía discutiendo, yo no le he presentado recurso, no he presentado mi demanda, pero todavía tengo la opción, estoy dentro del plazo para discutir esa obligación. En esos casos, ¿qué hago? Todos esos son los casos difíciles en los que no es tan directo cuál es la prueba que tengo que aportar. Los menos difíciles, sin decir que sean fáciles, porque pues no lo son, son, pues ya pagué. Si usted tiene un recibo de pago, pareciera claro que esa es su prueba reina para evitar el embargo, para que le levanten el embargo. Si tiene un acuerdo de pago, lo mismo. Pues usted me está cobrando una deuda que acordamos que yo le iba a pagar a 20 cuotas, le he pagado 15, ¿por qué me está embargando? Ya estoy discutiendo, pues usted le aporta su radicado del recurso, su radicado de la demanda, o ya pasaron más de 5 años, pues mire de qué fecha es la declaración es de 2019, usted no ha hecho nada para cobrarme, entonces pues ya pasaron 5 años. Esas son pruebas relativamente fáciles, discusiones relativamente fáciles, que igual tienen un trámite muy difícil. ¿Cuál es el procedimiento para obtener ese desembargo? No existe. La norma no me dice cuál es ese procedimiento. Entonces, generalmente lo que le van a responder las autoridades tributarias, y al final es una respuesta válida, es guíese por las reglas del derecho de petición.
el estatuto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el CEPACA, establece que yo efectivamente puedo presentar peticiones ante las autoridades y que cualquier actuación que ejerza ante una autoridad administrativa se entenderá ejercida en el derecho de petición. Entonces, su solicitud de desembargo, como no tiene regla especial, se va por las reglas del derecho de petición. ¿Eso qué implica? Que a usted le van a tener que responder dentro de los 15 días siguientes. Esto son días hábiles. Realmente estamos hablando, cuando hablamos con las autoridades tributarias, de días hábiles. Este término además se lo pueden ampliar. Si se está guiando por las reglas del derecho de petición, a usted le podrían decir, vea, no alcanzo en 15 días, deme otros 15 días más. No lo hacen generalmente, pero no le cumplen tampoco los 15 días. Asumamos, punto ideal, que le cumplen los 15 días. Usted va a estar pendiente, en cualquier caso, de cuándo radicó su solicitud y cuándo se cumplen sus 15 días hábiles. Y si se le pasan un solo día de esos días hábiles, nosotros hemos encontrado una, eh, un aliado muy importante, que es la acción de tutela. A usted le tienen que respetar el derecho de petición y le tienen que respetar esos 15 días. También lo hablamos un poquito más adelante sobre cuándo es procedente acudir a la acción de tutela en el marco de un proceso de desembargo. ¿Qué le pide usted a través de ese derecho de petición a la administración? Usted no le debería pedir simplemente desembarguen o declare que la deuda no existe, porque lo van a poner a dar vueltas. Usted le tiene que pedir cosas muy concretas y le tiene que pedir todo lo que le tiene que pedir además en la misma solicitud, porque cada solicitud que usted le haga a la administración se va a demorar 15 días en obtener respuesta, 15 días hábiles. Eso es esencialmente un mes. Entonces usted en la misma solicitud le va a pedir que le desembargue porque usted ya pagó, porque tiene un acuerdo de pago, porque está discutiendo todavía, le va a pedir que le reintegre, porque entonces a usted le van a responder, listo, ya le desembargué. Bueno, y la plata que está en Banco Agrario, ah, no, pues pídamela, ¿no? Pues, o sea, ¿por qué no me la ha pedido? Entonces usted hace otro derecho de petición y vuelve a pedir esa plata y otros 15 días. No, entonces usted va a pedir que le desembarguen, que le reintegren y eso, póngale usted, devuélvame la plata que está en Banco Agrario. Eh, Dígale a la oficina de registro que usted ya no me tiene embargado. Devuélvame el bien que secuestró. Pídale todo lo que le tiene que pedir ahí mismo. Actualice el estado de cuenta porque yo no tengo esa deuda realmente. No, las autoridades tributarias generalmente dicen que no mandan estados de cuenta o pas y salvos, pero ellos tienen internamente su estado de cuenta. Usted le puede pedir que lo actualice y archíveme este expediente de cobro coactivo porque es ilegítimo, porque yo no le debo esa plata. Porque si lo dejan abierto, pues le llega otro funcionario que nada tiene que ver, este acto no está ahí y pues dice, ah, aquí por qué se levantó el embargo, no, volvamos a embargar. Entonces usted también va a pedir el archivo. Usted va a pedir en la misma solicitud todo, porque si no, le toca presentar otra y se demora otros 15 días. La administración entonces digamos que le da la razón. Generalmente los funcionarios en esto sí son muy racionales y si ven que efectivamente usted ya pagó, que usted sí está discutiendo, usted tiene alguna prueba clara de que lo que está diciendo es real, le van a dar la razón. Y en esos casos, ¿usted qué debería esperar? Pues esa respuesta es de las pocas cosas en derecho que yo he visto que no cambian nada en la realidad. La respuesta de la administración que le dice, usted tiene toda la razón, lo voy a desembargar, a usted no lo desembarga. Y esto es supremamente extraño porque una de las facultades más importantes que tiene el derecho es cambiar la realidad. Pero aquí estamos hablando de qué pasa en la práctica, entonces les voy a explicar qué pasa en la práctica. A usted le van a decir, efectivamente, usted tiene razón, acepto su petición. Espérese a que yo oficie al banco, a que yo oficie a la entidad de registro, a que yo oficie a quien tiene secuestrado el bien para que se lo devuelva. Entonces, eso no es el mismo acto. Eso implica que la administración se sienta, no sé, 5 días después a hacer un oficio y luego a notificarlo para mandárselo al banco. Eh, esa orden se demora haciéndose y se demora notificándose. Hemos visto en los mejores casos que se envía a los 2 días. En los mejores casos que hemos tenido, hemos visto que a los 2 días de que me dicen, listo, usted tiene razón, lo voy a desembargar, hacen la orden y la envían. Y en los peores casos hemos visto que se demora hasta 20 días después de que ya me dijeron, listo, usted ya pagó, ya no debe esta plata, lo voy a desembargar y a los 20 días le mandan al banco, a la oficina de registro o a quien tenga el bien. Que si ustedes lo piensan, esos 20 días son absurdos y no tienen ninguna clase de fundamento normativo. Aquí entonces uno de los puntos, uno de los términos que también he usado cuando hablamos de Banco Agrario es la devolución de títulos judiciales o el envío de dinero al Banco Agrario para los títulos judiciales. ¿Qué es un título judicial esencialmente? En materia judicial es muy claro el punto y es cuando
se procede a un embargo en materia judicial, la rama judicial no quiere administrar esos recursos directamente, el juez no puede administrar esos recursos directamente, y contratar, digamos, a un tercero para administrarlos, pues sería muy caro en ocasiones también para los montos de los procesos. Entonces, lo que han dicho la mayoría de normas estatutarias de administración de justicia es que lo que se hace en esos casos es acudir a, pues, el Banco Público, al Banco Agrario de Colombia, para constituir una especie de cuentas, las pequeñas cuentas que vamos a denominar títulos judiciales, para que los recursos estén ahí, produzcan intereses, algunos rendimientos y se puedan administrar rápidamente. Y usted lo que hace simplemente es, en algún momento, si el proceso sigue adelante y si el proceso llega a su fin y pues el deudor no quiso pagar, usted lo que hace es que le asigna esos títulos o pide que se le asignen a el acreedor. Pero si el deudor paga, pues usted ese dinero ya no se debe, usted lo que hace es que se ordene que esos títulos, ese dinero se le devuelva a el deudor. Eh, la DIAN y la mayoría de autoridades tributarias entienden que esa normativa de embargos de dineros les aplica también y por eso acuden en su mayor parte a Banco Agrario a constituir estos títulos judiciales. Y la orden es esencialmente igual. Es, señores, ya esta deuda no existe, por favor devuélvanle los títulos a el deudor. Este trámite adicional a lo anterior, adicional al desembargo, a la orden al banco de que me liberen la cuenta, tiene un trámite interno que los funcionarios llaman circularización y es, yo ya tengo constituidos 10 títulos por 100 pesos a cargo de un contribuyente. Entonces, en lugar de devolverlos inmediatamente cuando me demuestra que la deuda ya no existe, voy a preguntarle a las demás oficinas de la autoridad tributaria si existe alguna otra deuda. Y si alguien levanta la mano, pues antes de devolverle a usted esos títulos, ese dinero, lo agarran inmediatamente y lo vuelven a embargar hasta que usted pague la segunda deuda. Este es el motivo por el que esa devolución de títulos judiciales se demora incluso más que el desembargo, porque lo que está haciendo generalmente la administración tributaria es preguntándose internamente si alguien tiene alguna otra deuda a cargo suyo. Digamos, normal que la administración tributaria intente respetar estos derechos de petición. Hemos visto que los casos en los que no respeta el término del derecho de petición, los 15 días, son contados, porque eso también tiene consecuencias disciplinarias para ellos, pero después de eso, después de sus 15 días hábiles, nosotros generalmente le recomendamos a los clientes y tenemos en nuestros calendarios internos 20 días después de esa respuesta para el desembarco. Esto si el cliente o si la situación no es lo suficientemente grave para ameritar una acción de tutela. Y posteriormente, 30 días desde que le responden el derecho de petición para que le devuelvan, le reintegren los dineros que están en el Banco Agrario. En todos estos casos, no se está cumpliendo el término del derecho de petición. Uno de los requisitos de una respuesta de un derecho de petición es que sea satisfactoria. Satisfactoria no es que sea a mi favor, sino que efectivamente cumpla con todo lo que yo le pedí. Y si yo le pedí que me desembargara, que me devolviera, que diera las órdenes, y usted simplemente me está diciendo, listo, le estoy dando la razón, procederé en consecuencia y me demoro 30 días más, no estoy cumpliendo el derecho de petición. Y ese ha sido el motivo por el que hemos acudido constantemente a la acción de tutela. Y lo que hemos visto es que la acción de tutela por violación al derecho de petición es muy efectiva al momento de desembargar. ¿Por qué? Porque en ese caso los términos sí son preclusivos. Usted tiene 10 días para contestarme la acción de tutela y como yo lo que le estoy peleando es que usted no me contestó satisfactoriamente mi solicitud, la única respuesta que puede darme la autoridad tributaria es ya le respondí. Entonces en esos 10 días lo que hemos visto es no me discuten, no me pelean, no me siguen dando largas, me mandan todo lo que necesito, mandan las notificaciones, me mandan los documentos a mí y en esos 10 días yo ya tengo todo para ir y desembargarme o incluso ya después de esos 10 días estoy desembargado. Hay casos en los que efectivamente no, hay casos en los que efectivamente no funciona la acción de tutela y nos toca pedir una acción de desacato cuando el juez ordena que se nos responda en debida forma. No hay fórmulas mágicas, pero hemos visto que si usted tiene afán, usted quiere que lo desembarguen, pues usted no puede esperar 60 días hábiles hasta que lo desembarguen. Nuestra recomendación siempre está siendo, mande su derecho a petición. Si no le contestan a tiempo, tutela. Y si le contestan y le comienzan a dar largas y le comienzan a decir que le van a preguntar a Pepito y que le van a decir a Menganito y que el trámite interno y que yo no, eso no es una respuesta satisfactoria a mi derecho de petición, acción de tutela, desembárgueme, ojalá mañana mismo. Y generalmente la administración tributaria corre mucho más con las acciones de tutela que con los derechos de petición. Eh,
Entonces, al final, la respuesta que ellos mandan es yo ya respondí. Pero entonces viene lo que les planteaba de los casos difíciles. ¿Qué pasa si no tengo con qué pagar? ¿No? Si yo no tengo con qué pagar, pues la deuda existe, yo no la estoy discutiendo, el título es válido, pero yo no lo he pagado y no tengo con qué pagarlo. Pues ahí entonces surgen una serie de dudas y esas de las situaciones más problemáticas y difíciles que hemos encontrado, porque usted no lo van a desembargar hasta que usted no pague. Y eso implica que usted no va a poder seguir operando. Entonces hemos visto empresas que en la práctica quieren seguir operando, tienen algunos clientes, quieren seguir teniendo algo de caja, pero no pueden porque todo lo que entra pues se lo mandan directo a Banco Agrario. O incluso la Administración Tributaria ha llegado al punto de mandarles oficios a sus clientes para, hey, cuando le vaya a pagar a este señor, no le pague a ese señor, págueme a mí, porque ese señor tiene una deuda altísima. Y pues pierden clientes porque qué cliente le quiere pagar directo a la Administración Tributaria y qué cliente quiere trabajar con alguien que está embargado. Esos casos son muy difíciles. En ocasiones hemos visto empresas que terminan liquidándose por su incapacidad de pagar las deudas tributarias, pues entran en el proceso de liquidación. eh, y ahí vienen una serie de dudas. La primera es, usted, digamos, ya les expliqué qué pasa con los títulos, yo pagué, quiero que me los devuelvan, pero no puedo pagar, pero tengo unos títulos, yo debo 200 millones y hay unos títulos en Banco Agrario por 100. ¿Ahí qué hago? Pues usted lo que tiene que hacer es pedirle a la Administración Tributaria que los impute. Quédese con esos 100 millones, son suyos. La administración en ese momento no los tiene en su poder, están a sus órdenes, pero no los tiene en su poder. Usted le dice, listo, yo se los regalo, pues se los pago, son suyos, cójalos por favor, y la administración hace un e imputarlos a su deuda. Eso también es demorado. Eso también hemos visto que se puede estar demorando en el mejor de los casos 10 días, en algunos casos 20 días. Entonces usted, aunque ya no tiene ese dinero, se está demorando 20 días en que la DIAN retome los títulos. Eh, Como les decía, es una opción liquidar la sociedad, sí. La mayoría de responsabilidades tributarias no suben a los socios ni a los accionistas, pero tenemos un problema actualmente que es el de la omisión de agente retenedor. Eso es un delito. El delito de omisión de agente retenedor esencialmente lo que dice es que si usted recaudó o dejó de recaudar IVAs y retenciones en la fuente, pues usted es responsable de esos IVAs y retenciones en la fuente, aun cuando usted no sea la persona jurídica, usted es la persona natural. Y en esa línea, esa responsabilidad hemos visto que intenta perseguir a los socios y a los accionistas, incluso después de la liquidación. Entonces, en esos casos, lo que hemos recomendado es, no, pues pague esos y luego liquide. Pague todo lo que puede implicar una persecución directa a usted como persona eh, y luego sí liquides. Y para seguir operando, hemos visto que varias personas deciden acudir a un préstamo bancario y aplazan el problema. El problema es que no los desembargan. Entonces, durante 20 días, 25 días, ellos están embargados por la DIAN y no le pueden pagar al banco. Si la deuda no existe, como les planteaba, en esos casos, pues yo estoy intentando probar un silencio, una negación, y pues me resulta muy difícil. Yo debería simplemente decir esa deuda no existe y que la DIAN me probara que existe, pero como no se puede limitar a eso, lo que hemos visto es que es muy útil acudir a las otras entidades. Entonces, yo, por ejemplo, ¿por qué la deuda no existe? No, pues porque yo no declaro IVA en esa periodicidad. Bueno, pues tengo una certificación de que yo he declarado en esa periodicidad. Acudo a otras oficinas e intento construir una prueba más o menos indiciaria de que esa deuda no podría existir. Y por último caso, yo no estoy discutiendo todavía, pero todavía tengo el término para discutir. Es decir, estoy en el plazo en el que puedo presentar recursos en contra de la liquidación oficial, el acto que se trate, o presentar la demanda. En esos casos, la mejor opción que hemos visto es, en lugar de decirle a la administración, es que yo todavía estaba en plazo para, pues no, pues preséntelo y aportamos eso para pedir su desembarco. En esos casos es mejor ni siquiera ponerse con los tecnicismos, preséntela y pedimos el desembarco. Y el último punto es, ¿qué pasa? Listo, ya. La DIAN al fin dio la orden, la autoridad tributaria al fin dio la orden. ¿Qué pasa si con las autoridades de registro y con los bancos? Pues aquí hemos visto que eso es un poco un hoyo negro, ¿no? Esto depende de cada entidad. Y la entidades bancarias muy
cooperativas que nos dicen, sí, vea, ya me llegó, buscan el oficio, nos hacen el favor y nos desembargan. Entonces, la orden la da la DIAN un martes y el miércoles estamos desembargados. Y hemos visto entidades financieras que son muy engorrosas y nos dicen, no, pero es que usted me tiene que traer la orden, usted me tiene que mostrar que esto sí está en firme, y eso al final se vuelve un problema. Y eso, lo que les digo, pues al final es un hoyo negro porque no hay una norma que diga que las autoridades tienen que actuar de una u otra manera. Con las autoridades de registro hemos visto que es un poco más fácil, la orden llega y las autoridades de registro, digamos, por obligaciones legales, tienen que darme razón de la misma. Entonces las autoridades de registro generalmente responden en un plazo razonable. Los bancos hemos visto que varía. Ahí usted se va a dar cuenta de qué tan bueno o qué tan malo es su banco, porque depende completamente de que su ejecutivo de cuenta quiera hacer la tarea. Eh, ¿Es posible evitar un embargo? Esta es una de las preguntas que parecen un poco esotéricas. En principio no. En principio no es posible que a usted nunca en la vida lo vayan a embargar, que su estructura permita que no lo embarguen. Es posible que usted tenga, por ejemplo, múltiples cuentas bancarias y que le embarguen dos y no las cuatro. Es posible, por ejemplo, que usted opere a través de, hemos visto empresas que funcionan a través de fiducias, entonces les embargan cuentas, pero no les embargan fiducias, pero luego les embargan fiducias. Entonces al final es muy difícil y uno no puede construir su estructura financiera solamente para que no lo embarguen. Eso, digamos, no tendría sentido. Sería muy caro además y lo que usted tiene que hacer es operar eficientemente. Las recomendaciones que nosotros les hemos dado a nuestros clientes y que además no requieren abogado, entonces para esto ustedes no necesitarían nuestro apoyo, es ponga a alguien a monitorear constantemente sus estados de cuenta ante las autoridades tributarias, tenga un archivo de todos sus soportes de pago por si algún día le llegan a pedir, entonces usted ya tiene ahí sus soportes de pago, no deje abierta ninguna obligación tributaria de ser posible, ni siquiera por 2 meses, y póngale presente a las oficinas de cobranzas de cada entidad si usted está discutiendo la obligación. Entonces, aunque no le estén diciendo nada, aunque no le estén preguntando, mándeles el recurso para que ellos no puedan decir que no tenían en cuenta que usted había recurrido. Aquí creo que me extendí un poco de más y entiendo que pueden haber preguntas, pero esencialmente eso era lo que les queríamos presentar esta mañana. Pues doctor, sí, vamos a continuar con las preguntas si estamos de acuerdo para aprovechar estos minutos que nos quedan de más. Vamos a resolver algunas de las que nos han compartido a través del chat. Otras nos quedarán de pronto pendientes. En todo caso, estaremos siempre a su disposición para que podamos profundizar en este tema. Vamos con la pregunta del señor Edwin. Él nos dice, ¿los mandamientos de pago a una SAS por una sanción por información exógena operan en contra de los socios también? En materia tributaria, generalmente la responsabilidad se limita a la sociedad. Entonces, siempre usted, a menos que haya usado la sociedad para abusar del derecho, para causarle un daño a terceros, que en principio no, a usted no le pueden cobrar las obligaciones de la sociedad. O sea, eso nunca sube a socios, accionistas, ni siquiera a administradores. Ahí hay unos matices que hay que hacer. Y este era el matiz que yo les hacía, con los delitos tributarios, pues hay unos que sí escalan y escalan directamente. Y eso usted tenía la obligación de pagar los IVAs, de pagar las retenciones y no lo hizo. No me importa que sea una obligación de la sociedad. Si usted era el encargado de presentarlas y de pagarlas, sí puedo perseguirlo y lo persigue la fiscalía, ni siquiera es que lo persiga la DIAN. Pero en el caso específico de sanción, no debería escalar. Bien, vamos entonces con la pregunta de la señora Nancy Hoyos. ¿La autoridad administrativa podría, del valor embargado, compensar para el pago de otras obligaciones con la administración que no estaba incluidas en el mandamiento de pago? Aquí hay que partir entonces la pregunta. A mí me embargan por una deuda de renta y luego comienzo a deber IVAs y retenciones. Sí, efectivamente la DIAN puede tomar esos embargos, yo pagué la renta y descontarse de ese embargo para las obligaciones que tengo con ella. Puede un municipio, por ejemplo, subir y decir, oiga, ya que usted tiene esa plata embargada, págueme a mí. No, no. No, porque no es quien origina el mandamiento de pago y no es quien origina el embargo. Entonces, en esos casos uno tendría que decirle, pues no, pues lo siento, devuélvame el dinero y pues que lo embargue alguien más. Ahí es digamos, reproceso, pero me da un margen para responderle a la otra autoridad tributaria. Si son dos autoridades tributarias, no deberían poder usar el mismo embargo. Bien, invitamos al señor Fernando Serrano que nos está levantando mano para que nos comparta su pregunta si de golpe es por esta razón, si no le puedo habilitar micrófono, pero sí podemos leer y compartir con el doctor Daniel la pregunta que tenga para resolverla en este momento. A la señora Rosalena Ramírez, gracias por acompañarnos y por su pregunta. Ella nos dice, ¿es correcto que la administración departamental notifique una liquidación de aforo por una deuda de impuesto de vehículo sin ningún proceso previo?
A ver, aquí, de nuevo, estamos hablando de dos cosas. No es correcto que les cobren la deuda, que inicien un proceso coactivo sin proceso previo. Eso es verdad, eso no está bien. Pero el proceso precisamente previo que origina la deuda es el de aforo, es el de usted tenía que declarar y usted tenía que presentar acá, y eso es un proceso de aforo que tiene sus propios requisitos. Si les llegó directamente la liquidación de aforo, pues sí, estaría mal, porque generalmente a uno le tienen que avisar que tiene una deuda, eso se llama un acto previo, entonces debería haberles llegado un emplazamiento previo, no directamente la liquidación oficial del aforo, pero ese es el proceso precisamente. O sea, ustedes en este momento no les están cobrando, no los están ejecutando, lo que les están diciendo es, oiga, yo creo que usted debía haber declarado acá impuesto de vehículos, se lo voy a determinar, usted por favor defiéndase, no defiéndase, y si pierden ese proceso, sí les van a cobrar en todo lo que explicamos de cobro coactivo. Bien, el señor Botero nos pregunta o le dice, doctor, ¿nos puede hablar sobre la prescripción de la acción de cobro? ¿Cuánto tiempo tiene la administración de impuestos para terminar el proceso de cobro después de que notifica el mandamiento de pago? Uno siempre debería, esto es una pregunta muy bonita porque es uno de los problemas grandes que uno tiene. Listo, me notifica el mandamiento de pago. Me lo notifican dentro de los 5 años, que era lo que yo les había dicho. 5 años desde que está en firme la deuda. Me notifican el mandamiento de pago a los 2, 3 años. O sea, perfecto, todo está en orden. Pero de ahí en adelante no hacen nada, no hicieron nada. Y pasaron 6, 7 años. Ahí volvió a quedar esto prescrito. O sea, es desde la última actuación de cobro, yo cuento los 5 años. No es como yo ya le mandé un mandamiento de pago y ya no tengo que hacer nada más. Y eso nos ha pasado con clientes que les llegó su mandamiento de pago, no hicieron nada, la administración no hizo nada durante 5 o 6 años y luego decía, no, pero es que yo ya mandé mandamiento de pago. Pero sí, es que así no funciona. Usted tiene que ejercer todas las acciones de cobro dentro de esos 5 años. Si deja pasar los 5 años, esto prescribe. Doctor, rápidamente, ¿las EPS, las ARL o el fondo de pensión pueden también embargar? Esa pregunta tiene dos respuestas. Las ARL públicas, sí, con un procedimiento administrativo previo. Las ARL privadas, en principio, tienen que acudir ante un juez, igual que cualquier otro contribuyente normal, igual que cualquier ciudadano normal. Si le quieren cobrar una deuda, tienen que ir ante un juez, si son privadas. Colpensiones tiene la facultad de embargarle y tiene cobro coactivo. Cualquier otro fondo de pensiones tiene que ir ante un juez y tiene que surtir un procedimiento normal civil para embargarle y para cobrarle su deuda. Si ninguna de estas sirviera, todos pueden acudir a la OJPP para decir que usted no ha pagado sus aportes, y la OJPP sí tiene todas las facultades, imagínense la DIAN. La OJPP es para todos los efectos la DIAN de estas contribuciones y estos aportes. Pero en principio ellos, siendo privados, no. Ok. La señora Catherine Vélez, gracias por compartirnos su pregunta. Nos dice, buen día, ¿es posible que una persona se declare en ley de insolvencia cuando ya hay un embargo de por medio? Sí, claro, claro. Hemos visto muchos casos en los que se entra en este proceso de insolvencia, no necesariamente se liquida la sociedad, precisamente porque pues, no puedo pagar. Lo que pasará es que dentro del proceso de insolvencia hay unos créditos que se pagan primero y unos que se pagan después. Ahí tendremos entonces que ver si los de la DIAN tienen prelación respecto de los otros, por ejemplo, si usted debe alguna creencia laboral, y en esos casos, pues uno tendría que decir, pues desembárgueme porque tengo que pagar los laborales y luego páguese usted los tributarios. Pero sí, efectivamente yo puedo entrar en insolvencia aunque ya esté embargado. Doctor, la señora Carmen Gallego nos pregunta, ¿la DIAN puede embargar la cuenta bancaria sin notificarse a la empresa? Claro, como les mostraba, el estatuto tributario dice que a mí me pueden aplicar medidas preventivas previas al proceso de cobro. Entonces, y es lo usual, digamos, esta pregunta es lo que pasa usualmente. A usted le embargan y a los 2, 3 meses, si usted no hace nada, que pues lo bueno es que nadie se queda tan quieto, a los 2, 3 meses le mandan su mandamiento de pago y le dicen por qué lo embargaron. Eso es completamente válido, pues, digamos, es legal, es un poco injusto y ahí estamos de acuerdo, pero ya sí lo pueden embargar y no decirle ni siquiera por qué. Bien, ok, la señora Nancy Hoyos nos pregunta, ¿la autoridad administrativa
podría del valor embargado, perdón, esta ya la contestamos hace un momento con otra de las respuestas. José Alejandro, el señor José Alejandro, ¿ante quién se solicita la insistencia para que la DIAN vuelva a notificar la resolución de desembargo a la entidad financiera? Claro, esto yo asumo es uno de esos casos en los que la entidad financiera dice que no encontró la solicitud de desembargo. Nosotros lo que hemos hecho en estos casos es, uno, tutelar. O sea, en estos casos yo no me espero a que el banco se ponga de acuerdo con la DIAN y que la DIAN se ponga con... No, no, yo pedí un desembargo, no me dieron el desembargo, yo voy a tutelar porque me están violando mi derecho de petición. Y dos, si uno quisiera acudir a estas vías normales, y, digamos, a no meterse en ninguna clase de discusión con los funcionarios, uno tendría que insistirle al mismo funcionario que inicialmente mandó la resolución de desembargo y pedirle, ojalá, y esto es uno de los puntos también claves, pedirle que le mande copia, porque entonces lo que uno puede hacer es, pues no le llego al banco, pero yo se lo aporto. Eso algunos funcionarios están abiertos a hacerlo, otros no, varía muy porque esa resolución valen si la aporto yo, porque se la pudo haber inventado. Doctor. Ya, perdón, perdón, ya volví, perdón, Sí, sí, ya volví. sí, señor, Y en esos gracias. casos, sí, en esos casos yo acudiría pues al mismo funcionario. Ok. Doctor, el señor Fernando Serrano, que estaba levantando mano hace un momento, nos comparte su pregunta. Si mi empresa tiene saldos a favor en la DIAN y deudas de retefuente que ya estuvieron en facilidad de pago, perdón, que no se pudo cumplir, ¿cómo lograr que de entrada me apliquen los saldos a favor para cruzar contra las deudas de retefuente? Es otro de esos casos difíciles y casos usuales que vemos. Uno, para aplicar un saldo a favor, tiene que pedir una compensación y es que tiene un trámite especial en la DIAN. Eso no es un derecho de petición, eso se demora 50 días hábiles desde que yo realizo la solicitud. No hay forma de que me corran más de eso. Digamos, hay veces que salen un poco antes, 40 días, pero antes de eso no. Usted lo que hace ahí es pedir, oiga, yo tengo unas deudas específicas de Retefuente, por favor aplíquelas y pues mientras tanto no me embargue de trabajar, ¿no? Eso no nos han dado nunca la razón, nunca nos han aceptado esa clase de solicitudes y lo que pasa es que pues yo me espero los 40 días, sale efectivamente la resolución, si me lo dan, porque ustedes saben que la solicitud de devolución o de compensación no es segura, nada garantiza que yo sí obtenga esa devolución o compensación, pero si me la dan, lo que hacen es que ellos internamente cruzan y hasta ese momento yo pediría el desembarco. Antes de eso no. Doctor, abordamos una última pregunta. Ya las personas se están desconectando, pero pues por respeto también a tiempo de ustedes y agradecimiento también a quienes nos acompañan y comparten sus preguntas, respondemos la pregunta de la señora Laura Giraldo. ¿En qué momento opera el recurso de reconsideración? ¿Es previo al cobro coactivo? Aquí, digamos, depende de qué estemos hablando. Como les decía, el proceso de cobro coactivo va después del proceso de fiscalización. El de fiscalización, que es, usted declaró mal renta y me debe más de lo que usted dice que me debe, o no declaró y me tenía que declarar, o un sancionatorio en el que me dicen usted cometió una infracción, págueme un monto por multa por concepto de una sanción. Frente a esos tres procesos, que son, digamos, los principales, los originales, procede reconsideración. Entonces me sacan la resolución sanción, procede reconsideración. Me sacan la liquidación oficial de revisión, procede reconsideración. Me sacan la liquidación oficial de aforo, procede reconsideración. Si yo ya estoy, si yo ya superé esas etapas y ya estoy en proceso de cobro, no procede que yo recurra a ninguno de esos actos, porque pues ya en teoría esos actos están en firmes. Lo que yo les planteaba es, si yo todavía tengo la posibilidad o ya presenté el recurso y aún así me embargan y aún así me inician un proceso de cobro coactivo, pues eso es uno de los motivos para que me desembarguen y para que se acabe ese proceso, porque no me han resuelto todavía el recurso de reconsideración, pero son dos momentos distintos.
Pues bien, doctor, si está de acuerdo, damos por finalizado nuestro webinar. Les agradecemos a todos su tiempo. Los invitamos a que quienes estén interesados en profundizar en este tema puedan escribirnos y puedan contactar al doctor Daniel Díaz al correo que aquí tenemos en la pieza que compartimos, el correo de díaz@serranomartinezcma.com. Pueden también buscarnos en nuestra página web, serranomartinezcma.com, y los invitamos también a seguirnos en nuestra cuenta en LinkedIn, donde siempre estamos compartiendo contenido relevante que estoy segura será de todo su interés. Agradecemos muchísimo este espacio que comparten con nosotros, su interés en acompañarnos y esperamos verlos o compartir con ustedes otro tiempo en otra oportunidad. Muchas gracias a todos.